Buenas tardes. Nuestro tema es la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. Las integrantes de nuestro equipo son Morales Jimena, Leal Fátima, Cuero Mía, Melgar Natalia y Martínez Alison. Fue hace 110 años cuando el pueblo mexicano se levantó en armas en busca de igualdad social y distribución de tierras y riquezas, así como derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. Y aunque en la Revolución Mexicana participaron miles de mujeres que jugaron un papel importante dentro y fuera del conflicto armado, son pocos los nombres que figuran en los libros de historia, pues han quedado relegadas a la sombra de este suceso centrado en los personajes masculinos, siendo estas invisibilizadas a lo largo de la historia. La Revolución Mexicana, un conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1920, es conocida por sus grandes batallas, sus personajes icónicos y su impacto duradero en la historia de México. Pero hay un aspecto de la revolución que a menudo se pasa por alto: el papel crucial que desempeñaron las mujeres. Las mujeres, a menudo pasadas por alto en los relatos históricos, fueron una fuerza vital en la revolución. Ellas no solo eran meras espectadoras, sino participantes activas. Conocidas como soldaderas, estas valientes mujeres no eran simplemente acompañantes de los soldados. Cocinaban, cuidaban a los enfermos y heridos y cuando era necesario tomaban armas. Su presencia era esencial para el funcionamiento de los campamentos y el avance de las tropas. Las soldaderas eran la columna vertebral de los ejércitos revolucionarios, proporcionando apoyo logístico y emocional a los soldados. Petra Herrera, por ejemplo, fue una soldadera que se destacó en la batalla. Inicialmente se disfrazó de hombre para poder luchar, pero después de demostrar su valentía y habilidad en el combate, se reveló como mujer y llegó a liderar un contingente de 400 hombres. Eventualmente lideró su propio batallón y fue clave en la toma de la ciudad de Torreón. La revolución cambió el papel de la mujer en la sociedad mexicana. Después de la guerra, las mujeres comenzaron a ocupar roles más prominentes, tanto en política como en la sociedad. La revolución abrió la puerta a las mujeres para exigir sus derechos. La Constitución de 1917 fue un paso importante hacia la equidad de género. Aunque la lucha por la igualdad de derechos continuó después de la Revolución, las mujeres en esta época sentaron las bases para los avances futuros de las revoluciones feministas. En los años siguientes a la Revolución, las mujeres continuaron luchando por sus derechos. El sufragio femenino, por ejemplo, fue una lucha larga y ardua que finalmente se logró en 1953. Hoy recordamos a estas mujeres revolucionarias por su valentía y determinación. Su legado vive en las generaciones de las mujeres mexicanas que continúan luchando por la equidad. Las mujeres de la Revolución Mexicana, un capítulo crucial, aunque a menudo olvidado, en la historia de México. Para antes de la Revolución, las mujeres vivían en una época donde pasaron situaciones adversas, siendo invisibilizadas sin ser reconocidas. Era de esperar que existiera una inconformidad con el porfiriato en la población, por lo que surgió la revolución y el pueblo se levantó en armas. Las mujeres también se unieron a esta causa, a pesar de que a la mayoría de ellas se les asignaban actividades del hogar, como si éstas pertenecieran al ámbito privado. Siendo así, muchas de ellas se cansaron y se levantaron a luchar, fortaleciendo así la lucha del pueblo. Algunas de las consecuencias de la revolución para las mujeres fueron la formulación de derechos en algunos estados como en Yucatán. Se organizó el primer Congreso Feminista en Yucatán en la búsqueda de derechos más equitativos dentro de la opresión patriarcal y que en este se les reconociera políticamente, trayendo así cambios sociales y sirviendo así de inspiración para las siguientes generaciones como íconos de lucha. A consecuencia de las mujeres que fueron revolucionarias, la rebeldía y la resistencia de las mujeres se fortaleció, abriendo paso a las nuevas luchas de las mujeres. Soldaderas o adelitas fueron las mujeres que participaron en los contingentes militares de grupos revolucionarios como soldados, cocineras, enfermeras o ayudantes. Las soldaderas son un símbolo de la fuerza y resistencia de las mujeres durante la Revolución Mexicana. Enfermeras. Algunas se unieron a las brigadas sanitarias del ejército, dividiéndose en las tituladas y las que no lo estaban. En ocasiones participaban en batallas. Hermila Galindo y Elvia Carrillo fueron destacadas activistas que lucharon por los derechos de las mujeres y la igualdad. Galindo propuso reformas legales para otorgar a las mujeres el derecho al voto.
El periodismo fue muy relevante e importante, por lo que gracias a este se escribieron las memorias históricas de la Revolución. Escribieron libros como Excelsior y El Duende de Veracruz, por las autoras Acuña y Rossetti. Alrededor de 2000 mujeres llenan espacios con sus biografías en las páginas del Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana, donde se recopilan los acontecimientos y luchas de la gesta revolucionaria iniciada en 1910, y de quienes en ella fueron protagonistas. Algunas de estas participantes fueron Adela Velarde Pérez, mejor conocida como Adelita por el corrido que llevaba su nombre. Se desempeñó inicialmente como enfermera durante el movimiento revolucionario. Incluso llegó a formar un grupo armado de mujeres llamadas las Adelitas en 1962, y se le reconoció como veterana de la Revolución. Amelia Robles Ávila. Tomó las armas en la Revolución Mexicana, se vistió de hombre al enrolarse en el ejército de Emiliano Zapata, alcanzó el grado de coronela y reafirmándose como el coronel Amelio Robles, reconocido por sus tropas. Por méritos en campaña fue condecorado y reconocido por el ejército como veterano revolucionario y lejórico. Clara de la Rocha se incorporó al movimiento maderista participando en la toma de Culiacán, Sinaloa, como comandante de una guerrilla, obligando a la rendición de los federales, y debido a su gran valentía y aplomo en batalla fue nombrada coronela. Encarnación Mares formó parte del 10º Regimiento de Caballería. Constitucionalista, adoptó una apariencia y voz varonil, con la intención de participar en el campo de batalla de Villalmada y Sabinas, Nuevo León, entre otras. Obtuvo el grado de subteniente. Margarita Neri, después de que asesinaron a su esposo, se unió a las filas de Caudillo del Sur Emiliano Zapata. Su espíritu valiente la llevó a convertirse en soldadera y poco a poco fue adquiriendo más responsabilidades en batalla. Su gente la seguía porque cabalgaba y disparaba tan bien como cualquier hombre. Condujo a sus tropas por Tabasco y Chiapas en campañas de saqueo. A pesar de su contribución crucial en la Revolución, las soldaderas a menudo han sido olvidadas en los relatos históricos. Sin embargo, su historia es un recordatorio de que las mujeres han sido siempre una parte integral de nuestra historia. Incluso en tiempos de guerra, y que gracias a ellas, las luchas, las revoluciones por y para las mujeres siguen en pie de historia para nosotras. La historia de las soldaderas nos recuerda que las mujeres siempre han luchado por la justicia y la libertad, incluso cuando se les ha negado el reconocimiento que merecen. La Revolución Mexicana fue un tiempo de cambio y conflicto, y las soldaderas fueron una parte esencial de este capítulo de la historia de México. Su legado sigue vivo hoy en día, en la lucha continua por la equidad de género y los derechos de las mujeres. Gracias por su atención. A continuación, nuestras referencias.